En este video, segunda parte de calor, miraremos la transferencia de calor en gases ideales. Entonces, ¿qué pasa en gases ideales? En el video 3 vamos a verlo para sistemas condensados. En gases ideales ocurre lo siguiente. Cualquier tipo de gas. Los calores específicos, en este caso a presión constante, son función directa de la temperatura. ¿Sí? Vamos a ver aquí, por ejemplo, en gases perfectos es la excepción. Los gases perfectos son gases ideales monoatómicos. Gases ideales monoatómicos son los gases nobles, los de la última grupo de la tabla periódica. Caso de neón, argón, xenón, criptón, helio. Son gases perfectos, se llaman así, porque su calor específico no es función de la temperatura. ¿Sí? Entonces, pues, sería muy fácil su cálculo de la transferencia de energía por medio de energía interna o entalpía. Pero ya cuando hablamos de gases diatómicos como el hidrógeno, como el oxígeno, como el aire es casi que nitrógeno en su totalidad, pero fíjense que ya variaciones de temperatura afectan directamente los valores de capacidad calorífica. Y gases heteroatómicos como el vapor de agua o el dióxido de carbono, aquí es dióxido de carbono, se ve todavía más drásticamente la dependencia del calor específico con la temperatura. Entonces ayer hablábamos, yo hablo de ayer, el video pasado, de la variación de la energía interna como la transferencia de calor a volumen constante y de la variación de entalpía como la transferencia de calor a presión constante, y llevamos estas ecuaciones, ¿sí? Pero como estamos mirando, ¿cierto? Son función de la temperatura sus calores específicos, entonces hay que integrar ambas ecuaciones. Tanto la energía interna como la entalpía pues son funciones de estado, ustedes lo saben. De manera que integramos de una temperatura a una temperatura 2 el calor específico a volumen constante, que es función de la temperatura por dt. Y la variación de entalpía sería la integral de temperatura 1 a temperatura 2 del calor específico a presión constante como función de la temperatura por dt. ¿Sí? Que esas ecuaciones vimos de dónde nos salieron ayer, video pasado. Entonces, ¿cuáles van a ser las unidades? Sistema internacional kilojoule sobre kilogramo para cualquiera de las dos, o BTU sobre libra masa. También es posible calcular el calor total a volumen constante como la masa, ¿cierto? Por T1, T2, CB, T por dt, o la variación de entalpía total, ¿cierto? En mayúscula, masa T1 a T2 de Cp por dt. ¿Bien? Entonces es simplemente multiplicar por la masa para que esto aquí nos quede en kilojoule o BTU. Vale. Entonces de esta manera vamos a calcular las transferencias de calor a volumen constante de energía interna a presión constante de entalpía. Como vemos aquí, podemos hacer las siguientes aseveraciones. Que si quiero calcular transferencias de calor en gases perfectos, entonces yo qué digo, la variación de la energía interna que va a ser la integral de T1 sobre T1 a T2 CB de T, ¿cierto? Vamos a sacar el CB de la integral y pues simplemente tengo que la variación de energía interna va a ser calor específico a volumen constante por dt, y asimismo la variación de entalpía. ¿Sí? Entonces cuando hago esa aproximación para gases perfectos, voy y busco estos valores de calores específicos en la tabla A2A. Bien, tabla A2A. Pero ¿qué pasa aquí? Calor específico es función de la temperatura, ¿cierto? Otros gases, si quiero hacer el cálculo para otros gases que no sean perfectos. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, nos salen muchos ejercicios con agua, ¿cierto? Entonces,
que me digan, bueno, desde una temperatura 1 a una temperatura 2, en un intervalo de temperatura quiero calcular la transferencia de calor. ¿Qué hacer allí? Allí es donde vamos a hacer el análisis aproximado. Análisis aproximado. En el análisis aproximado lo que nosotros sacamos es una temperatura promedio. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener una temperatura promedio. La temperatura promedio no es más que tener la temperatura 1 más la temperatura 2 sobre 2, ¿cierto? Y ahí tengo un valor de temperatura promedio. Y ustedes saben que en las tablas podemos encontrar el valor de capacidad calorífica 1 y aquí capacidad calorífica en el estado 2. Y por tanto, interpolando, vamos a tener un calor específico promedio, ¿sí? No gráficamente, ustedes saben que ustedes interpolan con la calculadora. Entonces con esto voy a tener, con esta temperatura voy a tener un calor específico promedio. De manera que entonces en el análisis aproximado vamos a calcular variación de energía interna como CB promedio por la variación de temperatura. T2 menos T1. Y la variación de entalpía con CP promedio. Bien, entonces de esta manera podemos nosotros calcular mediante un análisis aproximado las transferencias de energía por medir calor, energía interna, entalpía, ¿sí? Teniendo los valores de la tabla. Entonces en el análisis aproximado yo busco esos valores en la tabla A2B. ¿Sí? Cuando no depende de la temperatura, tabla 2A. Cuando depende, tabla 2B. Pero mediante un análisis aproximado. Ahora miremos qué es el análisis exacto. Cuando hablo del análisis exacto, entonces me voy a la tabla A2C, que me va a mostrar la capacidad calorífica molar. Acuérdense que el término guión arriba es molar. Y me va a mostrar la capacidad calorífica de los gases como un polinomio. ¿Sí? Y esa capacidad calorífica pues va a estar en unidades de kilojoule sobre kilomol por Kelvin. Bien. De manera que cuando yo necesite hacer un análisis exacto, entonces utilizo el calor específico molar o capacidad calorífica molar, y en este caso puedo calcular la entalpía molar, guión, de T1 a T2 de Cp molar por dt. Es decir, debo ingresar a la integral el polinomio. E integrar respecto a la temperatura. Bien. Estos coeficientes A, B, C, D, ellos dependen del gas. Saquen la tabla, por favor. Busquen en la tabla A2C y verán que estos coeficientes dependen del gas. Diferente para el agua, para el oxígeno, para el hidrógeno, depende. Asimismo, ¿cierto? Yo puedo calcular la variación de energía interna. Pero, ojo que en las tablas no me sale el CB molar, me sale el CP molar, ¿sí?
y es por el hecho de que la mayoría de procesos son a presión constante. Pero para eso nosotros vamos a ver aquí algo que se llama relación entre calores específicos, entre Cp y Cv. Hay tres relaciones entre calor específico y a presión constante y a volumen constante. La primera, que Cp menos Cv específico es igual a la constante del gas individual, ¿sí? Es decir, en kilojoule sobre kilogramo Kelvin. En términos molares, Cp menos Cv molar es igual a Ru, constante universal. Y esta va a estar en, por ejemplo, kilojoule sobre kilomol Kelvin. Y hay otra relación que ya vimos en clase, ¿sí?, que es el coeficiente adiabático, K, que es Cp sobre Cv. Estas son relaciones de calores específicos. Como ustedes ven en la tabla 2C, no tenemos Cv molar, pero si lo despejamos de esta relación entre calores específicos solo en gases ideales, porque esto no se cumple en líquidos y sólidos, entonces podríamos calcular las variaciones de energía interna molar, como si despejamos de aquí Cv molar sería Cp menos la constante universal. ¿Sí? ¿Cuál Cp molar? Esta función. Simplemente le restamos la constante universal, ¿cierto? Y obtenemos lo que se llama la variación de energía interna molar. Entonces, tanto aquí como aquí me va a quedar en unidades de kilojoule sobre kilomol Kelvin, o BTU sobre libra-mol Rankine. Aquí simplemente estoy hablando de las ecuaciones para calcular las transferencias de energía, ¿cierto? 1. Cuando no depende de la temperatura, para gases perfectos. 2. Análisis aproximado, calor específico promedio. 3. Análisis exacto. Sacamos este polinomio de la tabla y integramos respecto a la temperatura. Aquí vimos las relaciones entre calor específico a volumen y a presión constante. Y en otro video, para que esto no se alargue mucho, los videos no deben ser tan largos, hacemos ejemplos, ¿sí? Hacemos ejemplos de cómo hacer el cálculo de transferencias de calor en determinados procesos.